Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial que nos sigue permitiendo esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y vamos a continuar en esta mañana con la clase bíblica, dando la bienvenida a todos aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live en este enero 2, ya en un nuevo año más que Dios nos ha prestado de vida y de salud y la grandiosa oportunidad de seguir congregados como su iglesia. Una vez más, que Dios les siga bendiciendo a todos aquellos que nos siguen también sintonizando de esta manera en sus hogares, esperando que Dios los tenga también con salud y bienestar. Vamos a hablar, hermanos, de un tema. Es tiempo de actualizar. Is it time to update? Sabemos, hermanos, que los tiempos cambian. Lo nuevo que está del último modelo se hace viejo muy pronto, hermanos, especialmente hablando de la tecnología, hablando de los teléfonos, de las computadoras, todo lo que envuelve a la tecnología, hermanos. Algo nuevo que sale en unas cuantas semanas, pues ya es viejo, ya. You want to update luego, o you want to upgrade, le dicen ahí, nos mandan ahí en los emails o en las promociones. Quieren actualizar sus teléfonos, el 21 ya salió, ¿verdad? O el 22, o quién sabe cuántos van en el Samsung, ¿verdad? Ya no sé ni. Y el iPhone no se diga también, en fin. Y así está, hermanos, el mundo cambiando, ¿verdad? Lo que es nuevo hoy, mañana ya viene a ser obsoleto. Sin embargo, hay algo que nunca cambia, y eso es la verdad. The truth never changes. La verdad nunca cambia. Se sigue leyendo, hermanos, y hoy en nuestros días, como se leía también en el tiempo pasado, y así será, hermanos, seguirá leyéndose de la misma manera en el mañana. Y esto nos dice, hermanos, también, vamos a ver lo que nos dice el escritor de Judas, el versículo 3, nada más un capítulo realmente. Judas 3. ¿Qué dice Judas 3, hermanos? Jude 3. Sí. English. Beloved, while I was very vigilant to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Amén. Judas aquí, hermano de Cristo, no apóstol, ¿verdad? Algunos dicen que sí fue apóstol, etcétera, etcétera, pero si estudiamos bien, hermanos, entendemos que se trata del hermano de Cristo. Pero bueno, aquí lo que vamos a meditar aquí, hermanos, es precisamente donde nos dice la última parte, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. You should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Dice, ¿cuántas veces fue, hermanos, dada? Solamente una, no varias veces. La palabra de Dios no fue confirmada muchas veces, también lo dice el escritor a los Hebreos, el capítulo 2 del 1 en adelante. Nos fue confirmada una vez también, una vez dada nada más. Y por eso dice contender. No quiere decir, hermanos, que vamos a buscar debates, como algunos piensan, aún tristemente dentro de las iglesias de Cristo. Han venido aquí muchos hermanos de otras congregaciones también hablando y diciendo, queremos debatir. ¿Cómo que debatir? ¿No son de la misma iglesia de Cristo, hermanos? Debatir. Estamos hablando, hermanos, cuando la gente viene y pregunta acerca del Evangelio, ahí es donde vamos a contender ardientemente por esta fe que nos ha sido dada. Se explica, se estudia. Vamos a meditar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto es el Evangelio de salvación, dado una vez y para siempre.
a aquellos que quieren cambiar o quisieran cambiar el evangelio, o como estamos meditando en esta mañana, actualizarlo. Es que hay que actualizar el evangelio para atraer más gente. No puede ser tan directo así ya, tan cortante así ya. Tienes que suavizarlo un poquito para que si no se van a ofender mucha gente. Ya estamos en otros tiempos. Así piensa el mundo, a veces el mundo religioso, dice que es religioso, para con tal de acarrear más gente, pues ya no hables tanto de estos temas controversiales, dice el mundo religioso. Concéntrate nada más en el amor de Cristo y ya. Y ya todo lo demás, como que hay más o menos nomás una tocadita, como que dice, échalo abajo de la alfombra, ¿verdad? El polvito. Al cabo, ¿quién lo va a ver? Pero bueno, nosotros sabemos que si queremos cambiar el evangelio, llega una maldición, right? Eso lo dice el apóstol Pablo. Ahí en Gálatas 1, 6 al 9, ¿qué dice, hermanos? Galatians 1, 6 through 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Qué dice, hermanos? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. So, el apóstol Pablo estaba maravillado, dice, I marvel that ye are so soon removed, que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y estos eran ya hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, hermanos. Y Pablo maravillado de que ya se habían alejado de ese evangelio, otro evangelio diferente. Otras supuestamente que buenas nuevas. Supuestamente, es lo que significa evangelio, ¿o no? Buenas nuevas. Hay otras buenas nuevas de salvación. Y Pablo dice, no, ¿qué andan haciendo, hermanos? No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos perturbando y queriendo ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Ese era el propósito. No es que haya otro evangelio, no es que hay que actualizar el evangelio. El evangelio no se puede actualizar. Fue dado una vez y para siempre, right? Este evangelio de salvación, el evangelio de Cristo. Y luego da una advertencia, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, entonces viene la maldición, sea anatema. Viene la palabra griega anatos. Anatos es muerte. Anatema. Y se incluye ¿quién? El apóstol Pablo a sí mismo, ¿no? Y los demás apóstoles. Si de repente yo les cambio lo que ya les hemos anunciado, las buenas nuevas de salvación, otro método para salvación no autorizado por Cristo o por Dios, sea que sea maldito. Ese es el peligro, hermanos, que viene, hermanos, en tratar de actualizar el evangelio, cambiarlo. Y lo sigue repitiendo el versículo 9, ¿no? Dice ahí otra vez, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. ¿No oyeron la primera vez? Lo vuelvo a repetir, dice el apóstol Pablo, right? I'll repeat it again. I now again, dice, I say this, right? Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Sea anatema. Y da una razón también ahí en el siguiente versículo, el versículo 10, right? Y dice ¿qué? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puede leer el versículo 10, verse 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O
trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. So, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Quiere ser popular entre las masas? ¿Un gran predicador? ¿Un gran, como les llaman, pastores? Right? ¿Quiere ser muy popular? ¿Buscar el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato, dice, de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. So, si alguien quiere cambiar el evangelio, bueno, pues allá él, ¿verdad? O allá ella. Pero mientras, hermanos, Dios nos dé vida, procurar el seguir haciendo la voluntad de Dios. Aquí en esta congregación, gracias a Dios, nos ha bendecido durante todos estos años. Ojalá que se siga predicando este evangelio. Venga lo que venga, pase lo que pase. No podemos, hermanos, actualizar. No puedo yo cambiar, hermano, lo que ya los apóstoles dijeron, lo que Cristo nos dejó, por más duro que sea o por más cortante que sea, hermanos, es la palabra de Dios, right? Pero si alguien más quiere cambiarlo, pues haya esa persona, que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero aquí dice que acarrea, ¿qué? Maldición, right? Que acarrea maldición. En ello vamos a meditar, hermanos. Tenemos esta advertencia que se nos da, por eso, cuidado con actualizar. Si usted, hermano, hermana, quiere actualizar su teléfono cada mes, bueno, pues ya es otro asunto, ¿verdad? Está en su libre albedrío, yo no se lo voy a actualizar, yo no lo voy a comprar, ¿verdad? Si usted quiere gastar su dinero cada mes actualizando sus teléfonos, amén. Pero cuidado con el evangelio, cuidado de cambiar las palabras de Cristo, porque viene, ¿qué? Viene maldición, ¿right? También tenemos otra advertencia, hermanos, en Apocalipsis 20:12. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Revelation 20:12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras, right? Vamos a dar cuenta a Dios, hermanos. Vamos a ser juzgados, dice aquí, según nuestras obras, right? Van a ser los libros abiertos, dice ahí también. Está hablando también de este otro libro, aparte de los libros de las obras. Hace referencia al libro de las obras de cada uno que todos tenemos. Cuando tú y yo somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, las obras empiezan a escribirse ante Dios. Vamos a dar cuenta de esas obras que estamos haciendo, hermanos, ya con el conocimiento de Dios, right? Como hijos de Dios. Y bien, hermanos, cada uno de nosotros a tener este libro. Yo no puedo escribir en tu libro, hermano, ni tú puedes escribir en mi libro. Va de acuerdo a las obras que tú y yo hacemos individualmente, right? Y no son obras familiares. El libro de las obras de la familia Chávez, aquí está. El libro de las obras de la familia Ávila, de la familia Rodríguez, de la familia Borrego, etcétera. No, es individual. Cada uno que hemos, hermanos, aceptado este perdón de Dios y fuimos añadidos a su iglesia. Pero viene el otro libro también, el libro de la vida, al cual todos somos añadidos los que hemos sido ya bautizados. Dios nos añade a este libro de la vida, right? Y también, hermanos, entonces vamos a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Tener mucho cuidado, hermanos, no podemos actualizar, no podemos tampoco, hermanos, quitar, no podemos añadir, como dice también el último capítulo de Apocalipsis. Ustedes se brincan al capítulo 22, Revelation 22, donde dice el versículo 18 y 19, otra advertencia, right? ¿Qué dice ahí el 18 y el 19? 18 and 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. So, ahí está la advertencia también. No podemos actualizar. Vamos a actualizar el Evangelio. Ya es muy antiquísimo, ¿right? No, dice, no añadas. Sí, porque si añades, ¿qué dice? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero es que la juventud necesita ahora otro tipo de evangelio. Esto es muy aburrido. Tienes que atraer a la juventud. Esto es muy aburrido. No puedes estar hablando de este tema ni de este otro tema. Hay que atraer a la juventud, right? De cualquier manera. Pues no cambiando el evangelio. Y tampoco añadiéndole, ni tampoco, ¿qué? Desde 19, quitándole, right? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, también Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Algunas religiones dicen, es imposible que seas quitado del libro de la vida, es imposible que pierdas tu salvación. Aquí dice, si haces esto, Dios te puede quitar del libro de la vida, right? So, sí puedes perder tu salvación. Oh, claro que sí. ¿Quieres tentar a Dios? Allá tú, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Quieres ser convencido de la ola de la religión falsa? Allá tú, hermano, hermana. ¿Ya se te olvidó lo que se te fue enseñado? El evangelio de salvación. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con el consejo que le estás dando también a tus hijos y a tus hijas, ¿right? Si quieres comprarles teléfonos a tus hijos cada mes, no hay problema, otra vez, ¿right? O computadoras nuevas, o lo que sea, tecnología, ¿verdad? Ya ven que sale a cada rato. Amén, si quieres hacerlo, no hay problema. Pero cuidado con el consejo que das de la palabra de Dios, ¿right? So, el hombre secular, hermanos, piensa que el evangelio pues ya es anticuado, right? La idea es que pues la idea de que hay algo absoluto, una verdad absoluta, es otra vez obsoleto. Y la gente dice, la verdad que en la cual tú crees depende en la opinión que tú tengas, depende en el entendimiento que tú tengas. No, si escudriñas la palabra de Dios, la verdad es absoluta, absoluta. Hay una sola verdad, un solo evangelio y un método de salvación solamente, que Dios ya ha estipulado, right? El concepto también, hermanos, de qué es pecado y qué es muerte espiritual, son reemplazados, hermanos, con lo que se siente bien. Si se siente bien, hazlo. If it feels good, do it. Si sientes que eso está bien, hazlo. Tienes la libertad. Y luego citan la Constitución, right? Estamos protegidos por la Constitución y freedom of speech, y empiezan, ¿verdad? Con todos los freedoms, con todas las libertades, y ahora sí conocen mucho la Constitución, right? Y se olvidan de lo que dice Dios, right? If it feels good, do it. Si se siente bonito, hazlo. Y vive el día al día, ¿verdad? Al día de hoy. Live for today. Que al cabo mañana te puedes morir, o más vale que goces y que le des vuelo a la hilacha, dicen por ahí, ¿verdad? El hombre secular, hermanos, duda que la sangre de Jesucristo se necesita para el perdón de sus pecados. Y se burla, hermanos, también del nacimiento virginal. Se burla también de la vida sin pecado, del sacrificio de muerte y la resurrección milagrosa de Cristo. El hombre secular se burla de todo esto. Son fábulas. No hay Dios, no existe Dios. Es algo inventado y ya te lavaron el coco. Pero bueno, entonces será posible, hermanos, que ya el evangelio sea obsoleto, hermanos. ¿Será posible esto? Bueno,
¿Es posible que el Evangelio sea obsoleto? Vamos a ver varios puntos. Si es posible que el Evangelio ya está obsoleto, right? Obsolete. Vamos a ver varios puntos. ¿Cuándo puede ser posible que el Evangelio sea obsoleto? Punto número 1, hermanos. Cuando el hombre pueda vencer al pecado por sí mismo. Entonces el Evangelio sería obsoleto, right? Punto número 1. Cuando el hombre pueda vencer al pecado por sí mismo. Entonces sí, Evangelio, no te necesito, right? Puedes vencer al pecado por ti mismo, amigo, amiga, no hay problema. Entonces sí, el Evangelio, hermanos, sería obsoleto. No hay necesidad, hermanos, ya de seguirlo. Puedes actualizar tu vida porque por ti mismo, right? Puedes estar al corriente porque tú ya puedes ser más que vencedor por ti mismo. Si el hombre ha conquistado el pecado, hermanos, bueno, el Evangelio ya no sirve para nada, pero el problema es que el hombre no puede conquistar el pecado por sí mismo. Es una gran realidad. Vayamos nada más a las noticias, hermanos, los reportes de noticias diarios, right? Y sigue habiendo maldad, right? Sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo robos, hermanos, sigue habiendo violaciones, sigue habiendo, hermanos, de todo. Todavía, hermanos, es un buen negocio el pecado, se puede decir, right? It's still a good business. Sin is still a good business. ¿Por qué? Porque el hombre no puede, hermanos, conquistarlo solo. Dice Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 3, versículo 23, hermanos, Romans 3:23. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos 3, 23. ¿Qué dice? Amen. In English? Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Son cuántos? Todos. Toda la humanidad que ya tiene conocimiento, right? Estamos hablando de los que ya tenemos conocimiento del bien y del mal. No está hablando de los bebitos recién nacidos, right? Ellos vienen sin pecado. Están en directa comunión con Dios, ya lo entendemos y lo leemos en la palabra de Dios, right? Pero ya el hombre que tiene conocimiento de lo que es bien y mal, hermanos, entra en el estado de pecaminosidad, right? Y por eso dice todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido? Will come short of the glory of God. Ya no puedes alcanzarla, estás fuera de alcance, en otras palabras. Sin la sangre de Cristo, ahí es donde entra la sangre de Cristo. Y es por eso que necesitamos todavía, hermanos, el Evangelio de Salvación. Porque necesitamos ¿el qué? El perdón de pecados, right? Esto era verdad, hermanos, en los tiempos de Pablo, sigue siendo verdad hoy en nuestros días. ¿Qué es el pecado, hermanos? Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y pongamos atención a esto. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Cuando quebrantas la ley de Dios, cometes pecado. No puedes decir, pues tú no estés juzgando, déjalos que hagan lo que quieran. Pues yo no puedo prohibirle a nadie que haga algo. Yo no soy ni siquiera policía, ¿right? Pero cuando estamos hablando de lo espiritual, cuando tú ofendes a Dios, cuando tú cometes esa transgresión a la ley de Dios, entonces cometes pecado, ¿right? Y esto lo dice, hermanos, vamos a ver en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 John 3, 4. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es
Ahí está la definición. El pecado es que infracción de la ley, transgression of the law. So, si cometes pecado, infringes la ley. Si infringes la ley, cometes pecado, right? It goes both ways. Pero sabemos, hermanos, que hoy el mundo, a lo que es infracción de la ley de Dios, le dice que está bien, ¿no? Esto está bien. Ya estamos en otra era. Ya no son los tiempos de los 50 o de los 40, dice la gente, right? Eso ya pasó de moda. Hoy es un problema. Si quieres tú estar con alguien, tratarle a ver que si funciona esta relación, pues éntrale, al cabo no hay problema, right? Si funciona, funciona. Si no funciona, pues cada quien por su lado. ¿Y a quién le hicieron daño? A nadie, ¿verdad? Peace and love, como era la, ¿verdad? Amor y paz en los 70s, right? Love and peace, peace and love. Amor y paz. ¿Qué decía uno de los temas, verdad? The mottos, right? ¿Qué? Haz el amor, no hagas la guerra, algo así decían, right? Make love, don't make war. Pues qué buen consejo, ¿verdad? O sea, comete fornicación, pero mientras que no hagas guerra, está bien todo, ¿verdad? Eso era el tema de los 70s, supuestamente, right? Make love, not war, right? Y Dios dice, no, eso es transgresión, eso es pecado, right? Transgresión a la ley. So, cuidado cuando demos consejos también a nuestros hijos, van a seguir viendo cosas más y más, hermanos, seguirles instruyendo en el camino de Dios. Mira, hijo, hija, esto es lo que dice Dios, right? Tus amiguitos, amiguitas pueden decir que eso está bien, pero esto es lo que dice Dios. No te dejes llevar por tus amistades, por los consejos de lo que te están diciendo ahí en la escuela o en el trabajo o en donde sea, right? Es pecado, es transgresión todavía. It's still transgression, right? Sabemos entonces que la transgresión a la ley de Dios es pecado. Esa es la definición. You want a definition of sin? There it is. Ahí está. Y puede también, y esto nos lleva, hermanos, a una violación de nuestra propia conciencia. ¿Cómo está esto? Violación a nuestra propia conciencia, right? ¿Qué dice Romanos 14:23? Fíjense, para ilustrarlo. Romans 14:23. Romanos 14:23. ¿Qué dice? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. English. But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. Y este es un principio que debemos de entender, hermanos, con profundidad, right? Estamos hablando aquí, claro, menciono un caso específico de la comida, porque muchos hermanos se ofendían, especialmente si venían de raza judía y veían a un hermano cristiano que venía de los gentiles entrándole al puerco con todo, ¿verdad? Y al bacon y a todo. ¡Ay, este hermano, mira! Está comiendo lo impuro, lo prohibido por la ley de Moisés. Se ofendían los hermanos por ver un hermano gentil comer puerco. Un ejemplo, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir a los hermanos también, hermanos, tengan cuidado con lo que hacen, hermanos. En Cristo ya sabemos que no tiene nada que ver la comida ni la bebida, pero pues ten cuidado porque si te ve un hermano y tú, ¿verdad? Y el hermano tenía debilidad de la tomadera y tú pues ahí enfrente tomando, pues le vas a hacer causa de tropiezo, ¿right? O cualquier cosa. Y por eso dice, por causa de la conciencia, el que duda sobre lo que come, dice, es condenado. Porque no lo hace, ¿qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto nos da a entender también, hermanos, ¿verdad? Que cuando nuestra conciencia nos redarguye, mejor no lo hagas. Si estás algo dudoso por ahí, no te metas en ese asunto. ¿Quieres seguir con una conciencia ante Dios de una buena manera? Mejor no lo hagas, ¿right? Por algo te está redarguyendo tu conciencia. Porque si tienes alguna duda, dice, ya vas a cometer, ¿qué? Pecado, ¿right? Todo lo que no es de qué, de lo que no proviene de fe, es pecado.
Si estás 100% seguro que está bien esto ante los ojos de Dios, amén. Ve a Dios en oración y manos a la obra, right? Ya sea tú y tu esposa, o si no eres casado, tú solo ante Dios, right? Siempre ir en oración y estar totalmente convencido de lo que voy a hacer está correcto ante los ojos de Dios. Es mi primera prioridad, right? Lo que más me debe de preocupar. A veces lo que más nos preocupa es otra cosa material, right? Hacer más dinero, o esto, lo otro, o poner más énfasis en cosas que no convienen, que lo primordial que es mi espiritualidad ante Dios, right? Mi fidelidad ante Dios. Ya empezamos un año nuevo, hermanos. ¿Cuáles son nuestros planes? No hagamos muchas resoluciones, hermanos, que ahora sí este año esto en una lista de 50 resoluciones, right? Y el último no hicimos una de las 50. Se acaba el año 22 y me faltó todo esto en la lista. Bueno, pues para el otro año la seguimos acarreando, ¿verdad? Mejor haz una resolución diaria, right? No para el año, no, para el día. Esta es mi resolución para el día de hoy, right? Se puede alcanzar mejor. Tienes 24 horas para cumplirla, right? Tener cuidado, hermanos, también con la conciencia. También, hermanos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, hermanos, viene el problema, viene el pecado. Y esto le dice Santiago, right? Santiago 4:17, ¿qué dice, hermanos? James 4:17. Santiago 4:17. ¿Qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. English. Ahí está también, right? A veces dicen, no, yo no hago nada malo, pero entonces, ¿hiciste algo bueno? Pues no, entonces cometiste pecado. No, yo nunca hago nada malo, hermano, yo soy muy bueno. Pero pues sí, pero no estás trabajando, hermano, hermana. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que hacer esto, que Dios te lo está pidiendo, right? Y no lo haces, pues dice que es pecado. ¿Sí, hermano? A pesar que... ok, sorry, vi levantar la mano. Entonces, si sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, algo por Dios, porque si hacemos algo por Dios, tiene que ser algo bueno, ¿no? Y no lo hacemos, entonces nos es pecado. Sabemos que tenemos que venir a alabar a Dios, no porque tenemos que, sino porque queremos venir a alabar a Dios, right? No nada más porque es un mandamiento, sí es mandamiento venir a alabar a Dios, sí. Dice, no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre, Hebreos 10:26, right? Entonces, right. Cuidado, también puede ser, hermanos, la violación a la ley de Dios, right? Todo tiene que ver en nuestra vida espiritual, hermanos. Y generalmente también, como nos dice en 1 Juan 5:17, ¿qué es pecado también, hermanos? 1 John 5:17. Look what it says about sin. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero el pecado no de muerte. English. All righteousness is sin, and there is sin there, and there is sin not taken care of. Toda injusticia es pecado, dice. Lo que no está basado en la justicia de Dios es pecado. Y es por eso cuando tú tienes ya la conciencia de Dios, la mente de Cristo, cuando vienes a ser bautizado para el perdón de tus pecados, esta conciencia te empieza a redarguir. No tienes que hablarle al predicador a cada rato. Oye, hermano, ¿puedo ir a bailar? Oye, hermano, ¿puedo fumar? Oye, tú solo, tú sola te vas, tu conciencia vas a dejar que el Espíritu te guíe a hacer lo que a Dios le agrada, right? No tienes que pedirle opinión a nadie, tienes el don del Espíritu Santo en ti, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tu conciencia cuando te redarguye te está diciendo Dios eso, pero a veces quieres, bueno, a ver qué dice el hermano para así yo, el hermano me dijo, o la hermana me dijo. No, hermano, por eso Dios nos dio esa conciencia, right?
ese don del Espíritu Santo. Pero toda injusticia sí es pecado. Hay pecado no de muerte. Y ojalá, hermanos, que no cometamos el pecado de muerte, right? El pecado de muerte tiene que ver con ¿qué, hermanos? El pecado de muerte tiene que ver con la apostasía, right? Hasta ahorita, como siempre he dicho, a través de todos esos 30 y tantos años que he estado aquí, hermanos, hasta ahorita no he visto a un lobo rapaz que venga a pedir perdón a la iglesia por la división que causó. Hasta ahorita, 33, 34 años. Hasta ahorita. Apostasía. ¿Ven ustedes? Te divorcias de Cristo. Te divorcias de Cristo, Cristo no te puede otra vez tomar como su esposa. ¿Me entienden? Right. Apostasía. Apostación. Y cuando la persona comete esto, dice Judas que ya no tiene al Espíritu. Eso lo dice Judas, right? Vamos a ver. En Judas Judas, versículo, vamos a ver, 19, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí está. English, ¿qué dice? En la King James dice, these be they who separate themselves, se separan a sí mismos, y también no nada más se separan, sino a veces arrastran, right? Causan divisiones, y arrastran a los ingenuos, a los débiles, ¿verdad? Ahí está la apostasía, pecado de muerte, pecado de muerte, right? La otra es, claro, cometen blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, right? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la persona no acepta, hermanos, el don de salvación, pues está negando la salvación que Dios le quiere dar, el perdón de pecados. ¿No quieres perdón de pecados? ¿No quieres tú ser el templo del Espíritu Santo? Vaya tú, cometes esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo que dijo Cristo, ¿right? Todo lo que se dijera en contra de quién, del Hijo del Hombre, ¿le será qué? Le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, ni en el qué, ni en el venidero. Ya Cristo lo dijo, no yo. Ay, hermano, pero ¿por qué usted no le quiere dar la mano a este lobo rapaz? ¿Es divisionista? ¿Causó la apostasía? Right. Yo no lo juzgo, lo va a juzgar Dios, right? Pero ya no está diciendo Dios, hay que ser astutos también, hay que ser sabios, right? ¿Cómo voy a permitir que siga esta persona que causó división, hermanos, todavía causar más división? Ten cuidado con esos lobos rapaces, right? Que no llegara a ser un lobo rapaz, que no te conviertas en un divisionista, en un apóstata, hermano. Todavía tienes esperanza de salvación si no has llegado a cometer la apostasía. Y es difícil entender, hermanos, y me acuerdo, hermano Sowen, siempre hablábamos de ello, y el único predicador, hermanos, de los hermanos anglos, que hablamos de esto y parece que estamos en el mismo nivel, right? En ese aspecto de entender acerca de la apostasía. Que yo sepa, ¿verdad? Hasta estos años que he estado aquí, hermanos, se lo estoy diciendo de experiencia, right? Nada más algo en qué meditar, hermanos, también de este tema, la apostasía y del pecado de muerte y no de muerte. Ya para terminar, hermanos, el apóstol Pedro también nos habla, y aquí nos vamos a quedar, hermanos, de estos, hablamos de germs, de gérmenes, right? De enfermedades que hoy en nuestros días siguen atacando. Vamos a ver también, hermanos, 5 gérmenes que, hermanos, enferman a las almas. 5 gérmenes, 5 germs that disease the soul. Se encuentran ahí, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Nada más vamos a leerlo y luego vamos a meditar en ello después. Si alguien lo tiene, puede leerlo. 1 de Pedro 2, 1. 1 Peter 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones.
English. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Estos son gérmenes más podemos decir que afectan más a las almas que lo que el Omicron y todos los gérmenes que tenemos ahorita de COVID-19 y todo lo demás, right? Estos son mucho más peligrosos, right? So, tener cuidado, hermanos, y que Dios nos libre de cometer esto. So, ¿cuándo va a estar obsoleto el Evangelio, hermanos? Estamos viendo primeramente cuando el hombre pueda vencer el pecado por sí mismo. Hasta ahorita el hombre no ha podido vencer al pecado por sí mismo. Por eso Cristo vino a darnos esa esperanza de salvación. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos y amigos, en esta mañana. Siempre hacemos la invitación. Si en esta mañana hubiese alguien que quisiera venir a los pies de Cristo y entregar su vida a Cristo para empezar una vida nueva en Él, para empezar a entender qué quiere Dios de ti, amigo, amiga, ¿por qué no lo haces hoy? Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Contáctanos de alguna manera para que Dios provea los medios y empieces a vivir como Él quiere que vivas hoy en este día. Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso 15 o 20 minutos y pasaremos a la